Hola y bienvenidos a nuestro canal, Los Amantes de la Historia. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha desatado una gran polémica en los últimos días. Se trata del estreno por la plataforma Netflix de un documental sobre las reinas de África, en el cual se trata sobre los orígenes y la vida de la reina Cleopatra. Y enseguida comenzamos. Pero antes, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones para que YouTube les avise sobre la disponibilidad de nuevo material en nuestro canal. Entonces, ya ahora sí comenzamos. El documental en cuestión es un material que conforma la segunda temporada de una serie llamada Reinas de África, una serie documental producida por Jada Pinkett Smith, que todos sabemos que es la esposa de Will Smith. La directora sería Patty Jenkins y la actriz principal que encarna a Cleopatra sería Adele James, la cual es una actriz estadounidense de raza negra. Y esto es lo que ha traído la controversia por diversos medios, por diversos especialistas que aseguran que Cleopatra no era de la raza negra, sino que Cleopatra era de origen griego macedonio. Incluso ha habido protestas por parte de autoridades egipcias, declaraciones, y según tengo entendido existe una demanda contra la plataforma de Netflix. Teniendo en cuenta todo esto y para ganar en conocimiento, decidí hacer una breve búsqueda sobre los orígenes de Cleopatra. Para ponernos en contexto histórico respecto al nacimiento de Cleopatra, debemos saber que Egipto formó parte del Imperio Macedonio, que fue un imperio creado o formado por Alejandro III de Macedonia, o Alejandro el Grande, que fue un rey macedonio que conquistó el mundo griego, conquistó el imperio persa, el de Egipto y la India, formando así uno de los imperios más grandes de la antigüedad. Alejandro muere en el año 323 a.C., producto de una enfermedad. A su muerte, los generales militares macedonios, griegos y persas que habían conformado su núcleo íntimo y su ejército se enfrentaron por la sucesión, y el imperio alejandrino se disgregó en diferentes reinos, entre ellos el reino de Egipto. El reino de Egipto comenzó a ser gobernado por Ptolomeo, que era un ex general del ejército de Alejandro Magno y era de origen griego macedonio. Ptolomeo se convierte en faraón de Egipto y esto da inicio a la dinastía ptolemaica, también conocida como Lágida. Entonces Egipto se convirtió así en un reino helenístico y Alejandría, su capital, en uno de los centros de la cultura griega. Ya puestos en contexto, debemos saber que Cleopatra nació en el año 69 a.C. en Alejandría y fue nombrada Cleopatra VII. Su padre era Ptolomeo XII y sobre su madre hay diversas versiones sobre su existencia. Algunos escritores plantean que la madre de Cleopatra fue Cleopatra V, también llamada Cleopatra Trífena, y otros escritores plantean que la madre de Cleopatra
es de origen desconocido. Cleopatra, siguiendo la tradición egipcia, se casa con su hermano Ptolomeo III y en el año 51 a.C. ella hereda el trono de su padre, convirtiéndose en faraona de Egipto con su hermano Ptolomeo III. Pero las relaciones con su hermano no son buenas y la destrona y ella se ve obligada a huir de Egipto. Pero establece relaciones con Julio César, el emperador romano, y la ayuda a reinstaurarse en el trono con la consiguiente muerte de su hermano Ptolomeo III. En este periodo durante este periodo de luchas, ocurre el incendio de la biblioteca de Alejandría, tesoro de la humanidad. Su relación con Julio César continúa y se convierte en su amante, pero también para mantenerse en el trono se casa con su hermano Ptolomeo XIV, a quien manejaba a su antojo. Cleopatra y Julio César vivieron unos meses en Alejandría y tuvieron un hijo al que llamaron Ptolomeo XV y también fue conocido como Cesarión. Pero luego deciden marcharse a Roma y en Roma ella vivía en la villa del César. Luego del asesinato de Julio César, Cleopatra se ve obligada a huir de nuevo a Egipto. Al no contar ya con el apoyo de Julio César, siente que su vida y su reino se encuentran en peligro. Y entonces se comienza una relación con Marco Antonio, que era un cónsul que había sido nombrado por Julio César y que comienza una serie de luchas contra Octavio, que era un hijo adoptivo de César, por el poder. Durante su relación con Marco Antonio, Cleopatra tuvo 3 hijos, unos mellizos llamados Cleopatra Selene y Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo. Cleopatra y Marco Antonio establecen una alianza para luchar contra Octavio en su afán de obtener el dominio de Roma, es decir, el gobierno de Roma. Y en esta lucha ocurre una batalla naval que se llama la batalla de Actium, donde las fuerzas de Cleopatra y Marco Antonio son derrotadas. Y Marco Antonio se ve obligado a regresar a Alejandría. Pero Octavio, en su afán por destruir a Marco Antonio, había llegado hasta Egipto. Y Marco Antonio se siente incapaz de hacerle frente a las fuerzas de Octavio, por lo cual se suicida, ya que piensa que no existe un lugar con honor para él en la tierra. Por su parte, Cleopatra intenta seducir a Octavio, como ya lo había hecho con Julio César y Marco Antonio, pero a no le interesa y Cleopatra también se suicida. Octavio también en este momento es que asesina a Cesarión, el hijo que había tenido Cleopatra con Julio César. Cesarión era el único hijo biológico de Julio César, a pesar de ser ilegítimo, porque Julio César tenía a una hija hembra llamada Julia y Octavio, que era un hijo adoptivo. Con la muerte de Cleopatra y de Cesarión, se pone fin a la dinastía tolemaica, pasando Egipto a ser una provincia de Roma. Luego de la muerte de Marco Antonio y Cleopatra, los hijos de ambos son llevados a Roma y se van a vivir con Octavia, la esposa de Marco Antonio, la cual se encargó de educarlos. Muchos historiadores y estudiosos de la figura de la faraona Cleopatra coinciden en afirmar que Cleopatra no muere
por amor hacia Marco Antonio, como nos han hecho creer a través de la historia y a través de las películas que se han realizado sobre ella y su amor por Marco Antonio, sino que ella elige morir en lugar de sufrir la violencia de ser mostrada y avergonzada en las calles de Roma como un trofeo de guerra. Y lo mismo sucede con Marco Antonio, que entendió que ya él había perdido todo el honor y no existía un lugar para él en el mundo. Ahora, a raíz de la publicación del tráiler del documental sobre Cleopatra, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto aseguró en un comunicado que Cleopatra era de piel clara y rasgos griegos, lo que iría en contra de los rasgos de la actriz que la personifica en el documental de Netflix. Y dice el comunicado: era de piel clara y rasgos helenísticos, expresa el texto publicado el jueves pasado. Por su parte, Mostafa Guasiri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades Egipcia, declaró que la representación de Cleopatra como una mujer negra es una falsificación de la historia egipcia y una flagrante falacia histórica. En la búsqueda que realicé sobre los orígenes de la faraona Cleopatra, encontré un artículo de una escritora estadounidense que se llama Stacy Schiff, ganadora de premios Pulitzer a biografías, además de poseer otros reconocimientos. Y ella concuerda en que Cleopatra no era de piel oscura, ya que los Ptolomeos eran griegos macedonios. Teniendo en cuenta que el Egipto de aquella época no es el de ahora, y considerando que los egipcios se casaban entre ellos para mantener el linaje y perpetuarse en el poder, parece poco probable que Cleopatra no fuera de origen griego, ya que su dinastía fue de origen griego-macedonio. Pero, tomando en consideración el espacio de tiempo transcurrido desde el primer faraón Ptolomeo I hasta el nacimiento de Cleopatra, y sin tener una prueba fehaciente de quién fue su madre, pues puede llamar a confusión. Sin embargo, lo más importante de este personaje histórico radica en que después de recibir el trono que su padre había dejado en bancarrota, fue capaz de llevar a su imperio a la recuperación económica y gobernó durante 20 años con inteligencia y astucia, logrando eludir el dominio romano sobre Egipto, algo que de alguna manera fue una constante amenaza durante todo su reinado. Hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que haya sido de su agrado. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones y así enterarse de las publicaciones de nuevos videos en el canal. Gracias por ver el video y hasta la próxima. Chao.